Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenas y bienvenido a la sintonía de Agroradio, si se acaban de incorporar. Y bueno, pues en este momento vamos a salir de España, de Europa, y nos vamos con nuestro buen amigo Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario de México. Hugo, buenos días. El gusto de saludarles, ¿cómo están? El gusto de estar en contacto nuevamente con ustedes. Pues nosotros de salud bien, de dinero más recortado. Es un tema global ese, ¿eh? Es un tema global. Lo de la salud bien y los dineros más recortados, ¿no? Así es. Bueno, así es. Pues Hugo, ya llevamos unos días sin, aunque personalmente guaseamos y tal, pero bueno, pero sin entrar en los micrófonos de Agroradio. Pues Hugo, ahora en Jalisco, en México, en breve va a ser sede en unos días de un importante congreso internacional, ¿no? Así es. El Congreso Internacional Agroalimentario es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de aquí de Jalisco. Es un evento importante, van a ser 2 jornadas, el 3 y el 4 de noviembre, de mucha actividad, fundamentalmente para la recopilación informativa y para unos pronunciamientos sobre temas clave que tienen que ver en general a nivel global con cosas como la sostenibilidad, los marcos competitivos después de un año muy complejo como ha sido 2022, pero también 2 temas centrales. Uno, el TMEC, cómo sigue después de una serie de situaciones bastante complejas a lo largo de este 2022, que han puesto un poco en jaque el tema de la consecución comercial, Canadá, Estados Unidos y México, y el otro tema, la eficiencia en el uso del agua. Creo que ese es otro tema central también, junto al bienestar laboral, el marco laboral general en el campo que se está exigiendo a nivel internacional en los mercados, que también lo exige Canadá, que también lo exige Estados Unidos. Va a ser un congreso de puertas abiertas muy, muy amplio, enriquecido en lo temático, con una serie de representaciones importantes, productores, gente del sector empresarial, dirigentes de la actividad agroalimentaria. Va a ser una oportunidad interesante y los temas, insisto, son generales, un poco generales, pero algunos muy clave y que se siguen a nivel internacional. Esto del TMEC, la competitividad que puede tener México a nivel internacional, la posibilidad de diversificación de mercados, me parece que van a ser temas centrales y, por supuesto, un tema no menor que creo que no va a estar exento de las conversaciones y de las ponencias es el de la inflación, que en México, como en el resto del mundo, golpea al consumidor, pero también genera complicaciones en la actividad productiva. Esto va a ser, insisto, el 3 y el 4 de noviembre y lo organiza el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de aquí del estado de Jalisco. Hugo, una duda. Has dicho el TECMEC. ¿Qué es esto exactamente, lo del TECMEC? El TECMEC es el tratado que tienen Canadá, Estados Unidos y México. El tratado que había comenzado en 1994, que integró y creo que reposicionó a partir de allí todo el comercio agroalimentario, que tuvo hace unos años una adecuación, una reformulación, teniendo en cuenta el paso del tiempo, y que tiene varios aspectos, varios capítulos, uno que tiene que ver con la parte automotriz, otro que tiene que ver con otros sectores de la industria y uno dedicado específicamente a la actividad agroalimentaria. El comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en materia agroalimentaria
es importante, es significativo. En el primer semestre de este año 2022, México le exportó a Estados Unidos agroproductos por $24.000 millones. Estamos hablando de cifras importantes y que tienen que ver con una relación que se ha afianzado mucho en las últimas 3 décadas y que hoy por hoy tiene enorme gravitación en la economía de ambos países. Para Estados Unidos como consumidor, también como proveedor, y para México como exportador. ¿Qué va a pasar con el TEMEX después de algunas fricciones que ha habido en términos de revisión de algunos acuerdos y demás? Bueno, ese creo que va a ser uno de los grandes temas de este encuentro, de este Congreso Internacional Agroalimentario, junto a otros anexos que tienen que ver con precisamente, por ejemplo, la capacidad productiva para abastecer de aguacate un mercado muy demandante como el mercado norteamericano, o incluso el canadiense. Hugo, me has dejado muerto. $24.000 millones. Madre mía, eso es una cifra. Sí, son cifras, claro, son cifras muy importantes, Antonio, y en este sentido hay que tener en cuenta algo. Hay un debate un poco escondido aquí respecto de lo que significa esta relación comercial y la necesidad de, por ejemplo, una diversificación con otros mercados. Una apertura con Europa, una apertura que se está dando, de hecho, pero tímidamente con el mercado asiático y demás, porque cada vez que hay alguna situación compleja justamente en la relación Estados Unidos, Canadá y México, obviamente tiembla todo bajo los pies porque se trata de números realmente muy importantes, muy dinámicos en términos económicos, y de enorme significación y compromiso desde lo productivo y desde lo comercial también. Hugo, llevo una semana de teléfono, Hugo, que para mí se quede, pero bueno, a mí me gusta esto. Mira, esta semana son 2 comentarios. Hablando, o sea, que me sorprende es las dimensiones del país, de Estados Unidos. Me estuvo comentando un analista del mundo agroalimentario, me estuvo comentando que salía más barato llevar naranjas desde España a la costa este de Estados Unidos que traerlas desde California. Me dejó muerto, ¿eh? Hombre, evidentemente la naranja iba en barco, no iba en avión, pero es decir, salían más barato, ¿eh? Es decir, eso me llamó muchísimo la atención. Mira, y también en breve vamos a producir un reportaje con la empresa Icotech, con una serie de sondas y tal, para monitorizar la utilización de agua, de abono y demás cosas que se puede hacer con unas sondas que, de hecho, aquí en Almería, pues en cuestión de un año y pico, han vendido como 2.000 aparatos de este tipo, ¿eh? Es decir, tiene una demanda por la eficacia de control y de información que le da al agricultor, pues para reducir costes y no abonar ni gastar más agua de la debida. Bueno, el tema agua va a ser clave en el comercio internacional, fundamentalmente por su utilización en los distintos procesos, siembra, la cosecha, las cantidades que se necesitan y demás, y también fundamentalmente esto en la calidad del producto y su transporte. Aquí la logística, Antonio, tiene un valor esencial, clave, va a ser un valor creciente, es decir, cómo transportar y cuánto dinero va a costar o cuánto rendimiento va a generar poder transportar diferentes productos, fundamentalmente frutícolas, a distintos mercados internacionales. Y me parece que lo que podríamos denominar, no sé si estás de acuerdo, como título, la agrologística va a dominar mucho la escena en 2023 e incluso hacia adelante, porque efectivamente va a haber una dinamización del comercio internacional, una necesidad de encontrar productos de distintos mercados, pero una necesidad al mismo tiempo de hacer que esos productos sean de mucha calidad, inocuidad y que puedan transportarse con más facilidad y con mejores valores también. Ese marco va a ser muy competitivo y me parece que va a ser uno de los grandes temas ya si miramos un poco el calendario hacia 2023 y hacia adelante. Hugo, pues hablando de ese tema que estás hablando, México tiene exportaciones agroalimentarias, pero ¿cómo enfrenta todos esos desafíos productivos que estás comentando? Bueno, el año en términos de exportación, digamos, los números son en general buenos. Ha habido
un buen nivel de exportación creciente con respecto a los números de 2021, pero el gran desafío tiene que ver con los dos elementos, uno de los elementos que estábamos mencionando recién y otro. Uno de los grandes retos que tiene México está vinculado hacia 2023 con el tema agua. Recordemos, y lo hemos comentado en estos espacios, la tremenda sequía que hubo en el norte y partes del centro de México en el primer semestre de este año. El otro elemento central para tener en cuenta en términos de capacidad productiva tiene que ver con la inflación, que como lo decíamos al principio, no solamente golpea el bolsillo del consumidor, sino que también genera una situación compleja para producir. Hoy, en México y en prácticamente todas las partes del mundo, producir cuesta mucho más que hace 1 o 2 años. Esos dos elementos me parece que son de enorme gravitación, lo van a hacer en 2023, y aquí está lo urgente y lo importante. Lo urgente, pensar en el cambio climático como un tema clave para desplegar algún tipo de acción. Y lo otro, lograr con tecnologías, con la incorporación de gente más joven en la actividad agroalimentaria, procesos innovadores para sostener la capacidad productiva que tiene México, uno de los principales players, uno de los principales jugadores en materia agroalimentaria a nivel internacional. Me parece que esos dos son los grandes desafíos que va a enfrentar México como jugador internacional, pero que me parece que también van a tener diferentes países proveedores e incluso diferentes países consumidores a la hora de poder obtener mejores productos, insisto, de calidad. Por un lado, la repercusión de la sequía y lo que pueda pasar con los productos o con la siembra hacia adelante, 2022-2023. Por el otro, desafiar la fuerza de la inflación para poder producir de la misma manera, con valores mucho más altos y con rentabilidades que habrá que ver cómo se logran en términos de recuperación de lo que se ha invertido. Son esos los dos elementos, me parece, que en México hoy juegan un papel casi que estratégico y central dentro de la toma de decisiones a la hora de producir y a la hora de querer comercializar hacia adelante y hacia otros lugares del mundo. Hugo, bueno, ha hablado de esa inflación, de esa subida de los costes energéticos que arrastra una subida en todo. Primero los costes energéticos y a partir de ahí cualquier cosa que se produzca a nivel mundial, pues hay que añadirle esa subida de costes energéticos. Pero quizá en Europa, quizá me da la impresión, como tenemos la guerra más cercana, me da la impresión que quizá en Europa estamos sufriendo más ese acoso de la inflación. Es decir, también se está hablando en Europa no ya de que los costos energéticos están disparados, es que posiblemente este invierno en algunos países haya cortes de suministro eléctrico. Es decir, vosotros quizás no tenéis ese problema, ¿no? Sí, creo que en distintas partes del mundo la dimensión de un conflicto como el de Europa del Este es diferente, pero las repercusiones al final, Antonio, son complejas en cada región, en cada lugar del mundo. Y te digo por qué. Primero, hay en Europa fuertemente una dependencia climática. Si el invierno es muy riguroso, la situación va a ser muy compleja. Si el invierno es, podríamos decirlo, relativamente normal, a lo mejor la situación dentro de su complejidad no tenga situaciones verdaderamente severas. Insisto, dentro de la enorme complejidad que ya existe, que ya está presente. En otras regiones del mundo, el impacto va llegando a partir de lo que, insisto, cuesta producir. La dependencia energética en Europa es un tema clave, pero también la dependencia de algunos insumos para producir alimentos aquí en Latinoamérica, obviamente es importante. En todo el continente, también en Estados Unidos, que ha sufrido en buena parte de este año también algunas consecuencias del cambio climático. Estamos en una situación de mucha vulnerabilidad en términos climáticos, en términos de valores de costos de producción y en términos también de poder ver un horizonte de hasta dónde puede llegar la complicación económica en un mundo que de por sí ya venía complejo con la pandemia y con las situaciones que teníamos en la década pasada. ¿Qué hacer en ese contexto?
Bueno, lo mejor seguramente será sostener inversión en conocimiento, en tecnologías, para que precisamente podamos derrochar menos agua, cuidar mejor el suelo, impactar de la menor manera posible en el medio ambiente, y por otro lado, tener la resiliencia para revisar los números y adaptarnos a un mercado ultra competitivo que va a exigir cada vez más calidad y que va a exigir también algunos elementos diferenciadores que me parece que países como México van a necesitar, y que la zona de Almería también va a necesitar tener en cuenta, muy en cuenta, insisto, en un mercado global ultra competitivo. La competitividad también va a ser un factor clave en 2023. Uh-huh. Hugo, esta semana, como ya te he dicho, he tenido la semana de teléfono que pagué, he estado hablando con personas en diferentes países, y también una de las personas que he estado hablando es un analista de mercado, Oliver Westman, y bueno, este es especialista de mercado asiático, ¿sabes? Y bueno, me ha sorprendido mucho lo que me ha estado contando este amigo. Es decir, él dice, bueno, también hay que decir que la semana que viene, del 2 al 4, en Bangkok, se va a celebrar Asia Fruit Logística, y bueno, él por temas de salud no puede estar este año allí, se ha quedado con muchas ganas, pero me ha estado contando que según su visión, se puede decir, ¿no? Él dice que los mercados asiáticos para el primer trimestre o segundo de 2023, dice que estos van a soltar lastre y que van a salir disparados por todas las perspectivas que él está viendo en esos mercados, ¿no? Es decir, aunque Europa estamos un poquito decadentes, o un mucho, ¿sabes? Estamos un poquito ahí, sobre todo la incertidumbre, Hugo, es una incertidumbre que no sabes lo que va a pasar dentro de una hora, ¿sabes? Pero sin embargo, Oliver me hablaba de eso. Dice, Antonio, esos mercados a primero de 2023, en el primer trimestre o segundo, dice, esos van a salir como cohetes. Bueno, ahí hay un tema que también a lo mejor va a ingresar a la agenda europea, ya metiéndome un poco en la realidad que viven ustedes, que va a ser el tema de la competitividad, insisto. Hay una serie de temas que han dado vuelta en 2022, en 2021 también, en Europa, una serie de revisiones de orden estructural en general, y me parece que la necesaria competitividad, insisto, va a ser un factor clave a partir de este dato que me estás apuntando, que es muy, muy significativo. Un repunte del mercado asiático va a significar seguramente condiciones más complejas en términos de colocación de productos agroalimentarios desde diferentes partes del mundo, y también capacidades de negociación que en un mundo un poquito menos acelerado en términos de crecimiento económico, va a tener que usarse la imaginación, mucha imaginación, para poder desarrollar negocios, insisto, competitivos frente a este despegue o a esta aceleración que plantea este especialista en el mercado asiático. Va a ser un año de algunos contrastes, pero también, y puede ser aquí el punto positivo de este panorama, Antonio, el hecho de generar definiciones en 2023 sobre, finalmente qué rumbo va a encontrar el mundo y cuáles van a ser los actores o los jugadores destacados y qué van a necesitar para poder ganar clientes, para poder ganar mercados y para poder producir en las mejores condiciones posibles, un marco que de por sí es complejo. Por un lado, lo decíamos, el cambio climático, por el otro lado, la situación de la economía global, y por otro lado, la necesidad de innovación en todos estos procesos. Sembrar, cosechar, agregar valor y después comercializar. Bueno, pues Hugo, vamos a poner punto final a la colaboración del día de hoy y recordarte que tenemos, que nos vas a hacer una entrevista desde allí a una autoridad de México, ¿no? Así es. Estamos tratando de ver la posibilidad de encontrar unos minutos con la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Ana Lucía Camacho. Es una joven productora del interior del Estado de Jalisco, que está desde hace ya un año al frente de la Secretaría con algunas ideas muy interesantes, innovadoras. Es una persona joven que hace recorridas a diferentes lugares del Estado
Y bueno, va a permitir esto conocer otra realidad, otro enfoque, otra perspectiva allí en Almería, en Europa, de lo que significa producir aquí en Jalisco y los retos agroalimentarios que hay. Seguramente para las próximas emisiones tendremos ese material. Bueno, pues Hugo, pues gracias por la intervención de hoy y también por esa futura que tiene su trabajo y su historia. Lo dicho, Hugo, que muchas gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto y gracias, como siempre, es un enorme placer y un gran honor estar en contacto con ustedes. Gracias, compañero. Bueno, pues Hugo Fabio Castellano, gracias. Periodista agropecuario de México. Bueno, y a nuestra audiencia, pues emplazarle a que sigan en la compañía de Agroradio. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.